Muy buenas tardes a todos, muy buenos días. Pues vamos a empezar ahorita con la palabra de Dios. Voy a empezar haciendo una oración. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te pido que por favor hables a través de mí, que compartas y por favor me ayudes a explicar lo que tú has puesto en el corazón, que le ayudes a todas las personas que quieren escuchar de ti y entender de ti, les ayudes a entender en este momento. Visítanos en cada persona donde estén y ayúdanos a recibir el pan de cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La, la palabra de hoy, el título sería Las intenciones del corazón. Y quería hablar de algo que Dios me habló en esta tarde, en este día. Am, Se trata de cómo Dios no solamente checa y juzga las acciones que hacemos o como nosotros mismos nos vemos, sino por qué razón hacemos las cosas. Quiero empezar en Jeremías, capítulo 17 versículo 10. Dice así: Yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Te dice para qué: para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Voy a leer esas cuatro partes y explicarlas cada una. Primero dice, yo el Señor escudriño el corazón. Significa que Dios conoce y entiende y sabe nuestras intenciones, las motivaciones. No está escudriñando este corazón, sino por qué haces lo que haces. Él investiga nuestros pensamientos. Un humano juzga por las acciones externas o por lo que pensamos. No, pues yo me imagino que está haciendo esa acción por esta razón. Pero Dios no tiene que adivinar. Dios conoce los motivos y las razones por las cuales hacemos cosas. Algo que he aprendido en esta caminata con Dios es que no solamente a veces una persona puede engañarse a sí mismo. Dice la palabra que el corazón, el pecado engaña. O sea, puede ser uno engañado por el pecado, por un corazón pecaminoso, pero Dios no. Él, cuando tú haces algo y ve tus acciones, él conoce los motivos y las razones. Y un ejemplo de esto es en Primera de Samuel 16:7. Es cuando Samuel fue a buscar a reemplazar a Saúl. Está buscando otro rey. Y dice así la palabra de Dios. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando ahí está hablando que no mires a su parecer, está diciendo, mira, se puede ver muy formal, se puede muy amigable, se puede ver muy honesto, pero no mires por fuera. Dios mira el corazón. Y eso se refiere que a Él escudriña el corazón. Él escudriña los motivos por los cuales tú y yo hacemos las cosas. No solamente eso, dice en Jeremías, sino dice que también prueba los pensamientos. Dios evalúa los pensamientos tuyos. Eso implica un análisis. ¿Sabe Él si tus pensamientos son rectos y son auténticos? Y checa y los compara y los pesa para ver cómo tus motivos y tus pensamientos son. Ahora, nosotros como humanos nos juzgamos por lo que nuestras intenciones a veces, nuestro que pensamos que no son nuestras propias intenciones o por nuestros hechos, ¿verdad? Un ejemplo de esto diría, no, pues yo oro todos los días, son mis acciones, ¿verdad? Yo siempre diezmo mis acciones. Yo
ayudo a otros en mis acciones. Pero Dios no solamente evalúa las acciones, sino la intención por esa acción. Y, y nos comparamos. Uno se compara con otra gente. Mira, esta persona es muy cristiana y yo pues somos muy iguales. O sea, él no dice mentiras, yo no digo nos comparamos nuestras acciones con diferentes personas. Pero Dios nos compara con Jesús. Él es ese estándar. Tú cuando ves por qué tus motivos y tus razones por las cuales haces cosas, Él está viendo por qué lo haces. De igual, y luego compara por qué lo hace Jesús. Es el estándar con el que Dios nos checa. Un, un, un versículo muy impresionante es cuando Dios habla con un rey. Ahí en Daniel capítulo 5 versículo 27 solamente un versículo de ahí. Cuando Daniel está interpretando lo que escribieron en la pared, dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Yo me imagino cuando una persona está enfrente de Dios y seamos pesados en balanza delante de Él, todas las cosas que vendrán a nuestros pensamientos, todo lo que razonaremos, porque estaremos, como dice la Biblia, desnudos delante de Él. No podremos descubrir nada. Y lo que pudimos esconder de los hombres y lo que pudimos, ver, las apariencias con las que nos dimos al mundo, no van a valer nada. Porque Dios va a ver la razón y los motivos por los que hicimos las cosas. Ahora, si somos pesados en balanza y no somos hallados faltos, sino que cuando estemos delante del Rey de Reyes, Él diga, ¿sabes qué? Yo vi tus motivos y eran motivos puros, motivos llenos de amor, motivos sin egoísmo. Dirá adelante, entraremos en la gloria de Dios, estaremos ahí sirviéndole y será un día muy hermoso. Y por eso quiero hablar de este tema, por eso Dios lo ha puesto en mi corazón y que aún a mí me ha hablado, es que veamos y seamos honestos y cambiemos si nuestras intenciones no son correctas. Porque en ese versículo con el que empezamos leyendo, ahí en Jeremías, dice que para dar a cada uno según sus caminos. O sea, dice, yo escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos. La razón por la cual Dios nos escudriña es porque Él es justo. Lo que el hombre ciega, eso va a cosechar. Entonces, cuando Él juzga las intenciones invisibles, Él am, nos paga conforme a las intenciones. Y a veces hay engaños que tenemos nosotros mismos. Esta semana pasada estaba platicando con un hombre que tiene problemas con el enojo y me estaba contando cómo él se molesta y dice que no lo podía controlar. Y es que a veces ella hizo esto malo y se rebeló contra mí y luego me vino un enojo y no lo puedo controlar. Y está yendo a unas terapias con unas personas, le están dando diferentes truquitos para que no caiga y dice, pues tiene que respirar por 10 segundos y pensar así y diferentes terapias. Y me estaba explicando todo lo que decían los psicólogos y pues finalmente él era una víctima de ese temperamento tan fuerte que tiene. Y yo le dije, pues entonces Dios es un injusto, porque si no puedes controlarlo, si es algo fuera de tu control, tú tienes buenas, tú querías hacer algo bueno, pero te sale esta... Y estuvimos platicando así un buen rato y me dijo, es que no se puede controlar. Yo sí quiero, pero no puedo. Entonces yo le dije, oye, entonces yo soy un padre malo, porque cuando mi niño echa un berrinche,
Yo le lo mando a su cuarto hasta que controle su temperamento. Como un niño de 6 años, 7 años, sí puede controlar su, su actitud, pero un hombre adulto no la puede controlar. Y la razón por la que lo llevé a un punto donde él me decía que sus intenciones eran buenas. Sí, él tenía intención de controlar su temperamento, pero no podía. Y no es que no podía, él estaba engañado y creía todo lo que esa psicóloga le habían dicho. Y él estaba buscando maneras para poder vivir en este mundo con ese corazón todo malo. Y él según tenía, yo tengo toda la intención de controlar mi temperamento, pero me es imposible. Y, y le dije, pero si te fuera imposible, Dios no te juzgaría. Ahí en el versículo que estamos viendo dice, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Le dice, Dios te va a juzgar y te va a pagar conforme a tus obras. Ese fruto simboliza el resultado o las consecuencias de las acciones que toma una persona basadas en esa intención. Dios tiene una capacidad enorme, como Él es, lo sabe todo, lo entiende todo, está en todo lugar. Él puede ver, lo recuerda cuando hacemos, Él puede ver todos los efectos y resultados y consecuencias de nuestras acciones y de nuestros motivos. Déjame dar un ejemplo am, para explicar este punto más bien, porque dice que Él nos va a dar según el fruto de nuestras obras. A veces llegamos a pensar que es un fruto inmediato. Por ejemplo, yo robé y el fruto del robo fue, o yo quería algo, a mí me gustó algo, el fruto fue ese pecado, pero ese pecado lleva consecuencias. Por ejemplo, un hombre que se mete en una estación de tren, nada más le pica un botón, por chiste. Se descarrió el tren, hay un accidente, muchos mueren, y esa persona dice, pues yo no sabía que mi acción, yo nada más me quería de divertir, pero yo no sabía que mi acción tenía tales consecuencias. Yo no me metí ahí con la intención de matar a muchos. Bueno, aunque no tenías esa intención, cuando tú tomaste esa acción de ir a meterte en un lugar donde no debías y picarle un botón, eso tuvo un fruto, tuvo consecuencias y consecuencias secundarias y terceras y cuartas. Y a veces la gente no se da cuenta de, de ese fruto que trae el pecado, del fruto de las obras. A veces nada más piensa, ve, pues yo me metí a un lugar y le aplasté un botón. Eso cree que ahí terminó todo, pero el pecado es tan malo y trae consecuencias tan largas que, que, que dañan inexplicablemente también lo bueno. Cuando uno obedece a Dios y hace las cosas por amor, el bien que hay es gigante. Me acuerdo que estaba leyendo de dos personas, un ateo muy famoso, estaba un psicólogo y fue a checar con un psicólogo, estaban en una cárcel y hablando con las personas ahí de la cárcel, se encontró que había unos familiares ahí en la misma cárcel. Y eran dos, tres, cinco, y se encontró que había como 7 personas que todos pertenecían a una familia. Entonces hizo un estudio muy profundo y encontró que en ese tiempo había muchas personas que todos venían por varias generaciones de una persona. Para hacer este ejemplo más corto, este fue un estudio que sí pasó aquí en Estados Unidos. Esta persona encontró que había un ateo muy famoso y que ese ateo había tenido hijos. Y empezó a decir toda su descendencia cómo era. Había, no me acuerdo, como 10 asesinos, había tantas prostitutas en su descendencia, había tantas, como 500 personas en su descendencia que habían ido a la cárcel. Y empezó a encontrar la descendencia de esta persona, como 4 o 5 descendencias, este, toda la maldad que se había multiplicado a través de este hombre. Y lo comparó con otro hombre que en ese tiempo era Jonathan Edwards.
Y lo comparó y toda la descendencia de Jonathan. La descendencia de él había tenido abogados, pastores, médicos, y mucha gente que habían hecho muchas cosas buenas. Y cuando los comparó a las dos descendencias, era algo increíble. Bueno, ¿para qué doy ese ejemplo? Solamente para demostrar que cuando Dios dice que nos va a dar el segundo de nuestras obras, no solamente se está refiriendo a la obra inmediata que uno cometió. O sea, el Señor escudriña el corazón, prueba los pensamientos para darse a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Y no porque nosotros no tengamos la capacidad para entender qué terribles son nuestras obras, no significa que no recibiremos el justo juicio de ellas. Por ejemplo, hay que decir la mentira. Un hombre dice una mentira en el trabajo, ¿ok? Él dice, su trabajo es checar que las máquinas funcionan bien. Y ese es su trabajo. Le va un día y decide no hacer su trabajo. No checa las máquinas. Bueno, ah, como él mintió y no revisó las máquinas, no encontró una máquina defectuosa, ¿ok? Y esa máquina que tiene un defecto que él debería haber revisado, mata a alguien, ¿ok? Pues la- él ve, dice una mentira, no hace su trabajo. Como no hace su trabajo, la consecuencia sería hay un accidente, causa que mate un compañero de trabajo. Bueno, pero ¿qué también causa? Los niños de ese padre crecen, o los niños de ese trabajador crecen sin padre. Y luego, ¿qué más pasa? Bueno, como crecen sin padre, se desvían, crecen torcidos, terminan criminales. Y uno puede decir, pues eso no es mi. Yo no lo- ellos tienen libre albedrío y ellos pueden tomar sus propias decisiones. Sí, cierto, esos niños tienen libre albedrío y pueden tomar sus propias decisiones. Pero ese pecado de mentira, aunque la persona que mintió puede decir, yo solo me mentí para evitar problemas porque andaba muy cansado, porque no quería que nadie saliera herido. Ok, no querías que nadie saliera herido. Pero ese fruto de esa mentira y ese negligencia de tu parte tuvo un fruto y ese fruto tuvo otro fruto. Y esos niños que crecieron mal, luego a lo mejor terminan matando a alguien, como mataron, y así se va creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, todo ese fruto de ese pecado es puesto sobre la persona ¿cuál era su intención? Bueno, la intención era decir una mentirita para poder descansar, para poder dormir. Pero todas esas consecuencias, esa familia que es destruida, ese daño que se le hizo a mucha gente como terceras, cuartas y quintas, ese es el que Dios impone sobre las acciones, sobre, sobre el camino, es el fruto de las obras, es el fruto de una intención mala. Por ejemplo, otro ejemplo, hay que decir que una mujer, este, casada, se pone a platicar con un hombre fuera de su matrimonio y que no comete el adulterio, pero o hay que decir que van ahí y se empiezan a besuquear, ¿verdad? Se encuentra el marido se da cuenta, su esposo, y él es completamente, se le rompe el corazón, cae en una depresión, se amarga y comienza a beber, se hace un borracho. Bueno, cuando él está ebrio, llega a la casa, empieza a golpear, así por su amargura, empieza a golpear a sus hijos, a su esposa, termina abandonando la familia y la familia termina afectada. No solamente pierden su proveedor, sino dejas a los hijos en una situación totalmente de pobreza, de abandono, y ellos crecen peores que sus padres. Ahora tienes hijos adúlteros que también son abusivos, y así se va pasando. Y la mujer puede decir, pues yo no pensé que mi aventura causara tanto daño, solo fue un error. Pero mucha gente no se pone ni a razonar en la destrucción
que el pecado trae, la destrucción familiar, que son unas lesiones muy, muy graves. Y yo he platicado con gente que no se da ni cuenta de ese fruto. Está platicando con un hombre que era avaro. O sea, para no decirle, aquí en Estados Unidos, aquí por donde yo vivo, hay que decir, no conozco todo el país, pero el amor al dinero es algo increíble. Y este hombre, y se conoce que el trabajar mucho es algo bueno. Bueno, sí es cierto, trabajar y proveer, todos tenemos que hacer esto. Pero este era un hombre avaro, quería más. Dice la Biblia, mientras tenga sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Y este hombre le gustaba mucho, tenía el amor al dinero. Entonces, este, como amaba mucho el dinero, agarraba muchas horas extras y estaba ausente en su casa. Eso era, su pecado le hacía tomar por prioridad su trabajo que su casa. No podía instruir a sus niños en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque se pasaba ese tiempo trabajando horas extras. Eso era lo que él veía. Sus hijos crecieron, todos andaban perdidos, y ese padre decía, pero yo los llevé a la iglesia, yo les hablé de Dios, yo les... No podía ver que sus acciones y su ausencia de las vidas de ellos, de instruirlos, que Dios le había dado esa responsabilidad a él como padre de instruir a sus hijos, no podía él entender que ese era un fruto que sus hijos habían todos descarriados. Ese era un fruto de su pecado. Y, y el pecado lo que trae es consecuencias, terceras, cuartas, quintas, décimas, y sigue pasando. Es un daño horrible. Y eso es lo que cuando dice la Biblia, que nos dará según el fruto de nuestras obras. Pero lo que hoy quería hablar no es solamente de, de las consecuencias del pecado, ¿verdad? No quiero hablar de las consecuencias de las acciones. Lo que sí, porque si te pones a ver en tu vida y en mi vida, que yo tuve que ser sincero conmigo mismo, es que cuando me puse a realizar y a ver, cuando mis ojos fueron abiertos y pude entender que como mis intenciones era egoístas. ¿Y qué me refiero de egoístas? Es que hay dos intenciones, déjame explicar. Hay la intención de hacer todo para la gloria de Dios. Hay la intención de hacer las cosas por amor a Dios o por amor a uno mismo. Esa es la intención que Dios juzga. Esa es la intención que Él ve en tu vida. Él ve si tienes la intención de hacer las cosas por amor a Él o si tú tienes la intención de hacer las cosas por amor a ti. Esa es la intención que Él juzga y Él ve en balanza y Él ve las cosas que pasan. Todo pecado está hecho por amor a uno. ¿Por qué me acuesto con ella? Porque ella me gusta a mí. ¿Por qué digo una mentira? Porque no quiero que me cachen a mí. ¿Por qué robo? Porque eso me gusta a mí. ¿Por qué trabajo? Todo está basado en la intención. Todo pecado. Cualquier pecado que tú tengas, que tú seas un esclavo, es un esclavo porque a ti te gusta. Tú lo quieres para ti. Pero cuando ese corazón malo, que la Biblia le llama de piedra, muere, y el nuevo es puesto, todo lo haces por amor a Dios. Esa es la intención que Él va a juzgar. ¿Por qué Jesús dejó el cielo? Por amor. Por eso. ¿Por qué dio su vida? Por amor. ¿Por qué se levantaba muy temprano a orar? Porque amaba a Dios. ¿Por qué enseñaba? Por amor. Todo lo hacía por amor. De igual manera, y ese es el estándar por el cual Dios nos va a checar. Y, y, y si una persona se pone a sincera ver, a buscar lo que el egoísmo y lo que las intenciones malas han traído, es, te digo por experiencia, es algo horrible y muy deprimente cuando realmente te pones a ver delante de Dios que esa vida egoísta y Él te deja ver las consecuencias secundarias y terceras y cuartas y quintas. Dios te abre los ojos. Y y, si-
y puedes ver y entender el daño que el egoísmo ha causado. Ahora, hablo solamente de las consecuencias y de todo eso, porque todas esas consecuencias, todo ese fruto viene de una intención. Y la intención que motiva las cosas puede ser agradar a Dios, honrar a Dios, una intención llena de amor, o puede ser una intención egoísta, placer para mí mismo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene. Y ahora, esa es la raíz que sale. Y de ahí nacen las acciones. Y pueden ser, nosotros no podemos juzgar por las acciones, porque a una acción que parece buena, por ejemplo, Jesús veía que los escribas hacían unas oraciones largas. Y si uno la ve, mire, ese hombre de Dios hace una oración muy larga. Pero antes de la acción estaba la intención. Y Jesús le dijo, tú oras muy largamente solamente porque te gusta que los hombres digan, mira, ese es santo. Tú lo haces por los hombres. Entonces la intención, aunque la acción parecía buena, la intención era mala. Entonces vamos a ver, está haciendo algo bueno. Él oró, hizo una acción buena. Él estaba orando largamente. Pero como viene de una raíz, de una intención mala, entonces vamos a ver qué consecuencias traía. Porque a Dios no le gustaba eso, si está orando. Bueno, como era una intención mala, pues Dios no lo escuchaba, porque dice la Biblia que no escucha a los pecadores. Entonces Dios no lo escuchaba. Como Dios no lo escuchaba, su oración no era contestada. Como su oración no era contestada, y así se van paso tras paso tras paso, traen consecuencia tras consecuencia tras consecuencia tras consecuencia. Ahora, si ese hombre, ese fariseo, ese escriba, ese saduceo hubiera orado con una intención de voy a orar para pedir lo que Dios que necesita, sea tu voluntad hecha, no la mía. Dios le hubiera traído, si la intención fuera orar lo que Dios quiere que él orara, entonces Dios lo hubiera escuchado. Y si Dios lo hubiera escuchado, hubiera venido la respuesta. Y si hubiera venido la respuesta, y así empieza, hay una multitud de bienes que vienen a través de eso. Lo único que cambia es la intención. La intención es lo que Dios ve. Por eso Él te dice, le dijo a Samuel, yo he rechazado a ese. Tú lo ves por fuera y tú lo viste muy bueno, pero yo lo rechacé. Ese versículo ahí de Samuel dijo así, dice, este, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel fue, y no nos dice la Biblia que vio, pero a lo mejor vio un hombre bien valiente, que parecía muy valiente, o que parecía muy honesto, o que parecía muy trabajador, o que parecía que amaba a Israel mucho, que no sé cómo lo vio. Pero cuando dice que lo vio altote, una estatura alta, y vio su parecer, dijo, no, yo lo desecho. Dios mira el corazón. No lo desechó por cómo se veía, lo desechó por las intenciones que había en el corazón de él. Que David era un hombre como, conforme al corazón de Dios. Este, y si miras como David, ahí en Salmos 26, capítulo 2, dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname, examina mis íntimos pensamientos. Ahí está David pidiéndole a Jehová, escudriña, Señor, y pruébame. David, tiene toda la intención y todos sus pensamientos más íntimos, que nadie sabe, sean justos y buenos delante de Dios. Y ese es, ¿por qué? Porque él tenía la intención de agradar a Dios. Él tenía la intención de complacer a Dios. Y tal era su intención que pedía ayuda a Dios. A mí me ha pasado en la vida que a veces yo durante el día, normalmente, yo checo mis intenciones. ¿Por qué razón estoy haciendo estas cosas? No solamente un ejemplo muy básico, hay que decir, estoy jugando con los niños. Me gusta jugar, tengo 5 hijos, este, y me gusta jugar con ellos. Estoy jugando con ellos, estoy esto que lo otro. Pero luego
A veces me entra el pensamiento, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto es lo mejor que Dios quiere para mí. Y a veces les digo, ¿sabes qué? No solamente voy a jugar con ellos, sino voy a jugar y voy a hacer algo para ellos. Voy a enseñarles algo y les enseño, no sé, paciencia, aprender a perder y aprender a ganar. Y empiezo ahí a tratar de educarlos. O sea, trato de purificar las intenciones, de que no sea solamente porque a mí me gusta. Ahora, cuando obedecemos a Dios, nos puede gustar eso, ¿verdad? A Jesús, cuando Jesús obedecía a Dios, Dios abrió los cielos, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, se siente bonito, cuando tú sabes, igual que un hijo, cuando mete un gol, voltea a ver al papá, porque le gusta complacer al papá. De igual manera, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y nuestros motivos y nuestras intenciones son conforme a la voluntad de Dios, se siente bonito hacer las cosas. Pero lo que nos motiva no es sentir bonito, sino lo que nos motiva es complacer a Jehová. En Salmo 139, voy a leer diferentes versículos. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Aquí David está reconociendo que Dios sabe todo, las razones de todo él. Jesús, Dios, el Rey de Reyes, lo examinado y conocido por completito. Él conoce todo, hasta por qué te levantaste y por qué te sentaste. Y desde lejos, Dios lo ha visto ahí más adelantito en ese mismo capítulo 139, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David le está suplicando a Dios que lo cheque por completo. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, porque yo quiero un corazón puro, santo, sin mancha delante de ti. Conoce todos mis pensamientos para ver si, pésame, oh Dios. Quiero ver si hay en mí camino de perversidad. Ese camino de perversidad es un pensamiento que es cambiado. El mismo, la misma acción. Por ejemplo, una persona puede servir a Dios porque quiere que Dios lo bendiga. Esa es su intención. Dios lo busca solamente a Dios por un pensamiento propio, por lo que le viene a él. Todo pecado, como dije al principio, viene de un pensamiento, de un corazón egoísta. Entonces, por ejemplo, hay los de la prosperidad. Yo voy a dar para que Dios me dé 10 veces. No porque lo amo, no porque lo quiero, sino por un pensamiento egoísta. Yo voy a dar, mira, aquí te van 100 para que tú me regreses 1000. Es un corazón de pecado. Ahora, lo contrario es, yo voy a dar porque te amo, porque te quiero ayudar. Y no solamente con eso, sino cualquier cosa, cualquier cosa. Yo voy a perdonar porque yo sé que se le complace a Dios. Yo voy a orar por él que me está haciendo daño porque yo quiero que lo amo y quiero que se salve. Yo quiero que le vaya bien. Yo no quiero que ofenda a mi Dios más. Cuando te pones a orar, no, Dios, mira, me estás maltratando, sino Dios te está ofendiendo a ti. O sea, el corazón es la misma oración, pero una está viéndose a sí mismo y otra está viendo a Dios. Él conoce nuestros pensamientos y por eso David le pedía a Dios, conoce mis pensamientos, escudriñame. Y no solamente escudriñame, sino guíame. Jesús decía no solamente en la oración, que nos ayudara a Dios a no caer y que mantuviera el mal lejos de nosotros. Dice ahí en Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Si tú hablas con una persona que piensa que está correcta, ese hombre dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Ahora Dios no nos va a juzgar sobre nuestras propias opiniones. Yo opino que la razón que hice estuvo bueno. Bueno, esa es tu opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Ahí como le dijo, ha sido puesto en balanza. Eso es lo que Jehová va a hacer.
Nos va a pesar nuestras intenciones, las razones por las cuales hicimos. Las buenas noticias es que Dios te ha dado libre albedrío y tú tienes la habilidad para cambiar tus intenciones. A veces necesitamos que la luz de Dios para que nos dé, para ver si nuestras intenciones son buenas o son malas. A Jesús en Mateo 22, versículo 37-39 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tú cumples toda la ley de Dios si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si tú haces eso, si todo lo haces por amor a Dios, tú cumples toda la ley de Dios. No solamente el segundo mandamiento es el mismo, porque si amas a Dios, amas a tu prójimo. El segundo es que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti no te gustará que te robaran? No robas. ¿A ti te gusta que la gente te ayuda? Tú ayudas. ¿A ti te gusta que la gente te respete? Tú respetas. ¿A ti te gusta que la gente sea honesta contigo? Tú eres honesto con la gente. Como a ti te gusta que te traten, tú así tratas. Con eso se cumple todo. Cuando tu intención es amar a tu prójimo y amar a Dios, todo lo que fluye de ahí es bueno. Pero cuando tu intención es amarte a ti, no a Dios ni a tu prójimo, sino es amor propio por ti mismo, egoísta. Todo lo que fluye, aunque sean acciones buenas, Dios las toma como malas. Por eso Él checa, Él pesa el corazón. O se hace todo por amor o por amor a mí mismo, que es egoísmo. Todo pecado proviene de una intención egoísta. Lo opuesto del egoísmo es el amor. Y todo lo que proviene de amor no es pecado. En Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Nunca haces nada malo al prójimo cuando lo amas. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es lo mismo que dijo Jesús. Si amas a Dios y amas a tu prójimo, se cumplen los mandamientos. Cuando haces, cuando tus intenciones es amar a Dios en todo, todas tus acciones son buenas. Y, y nada más vamos a ver un poquito qué es el amor, porque hay diferentes interpretaciones de qué es amor. Bueno, yo estaba hablando con una mujer y me decía que él amaba mucho a su esposo y, y no podía entender por qué él no lo amaba a ella. Y le pregunté cómo lo amaba. Le digo, pues a mí me gusta siempre que esté al ladito mío. Yo lo amo muchísimo, no quiero que nunca se me vaya. Y él a veces quiere ir a trabajar, y no se me hace que él me quiere, porque si me amara, él haría lo que a mí me gusta y estaría al lado mío. ¿Cómo? Explícame eso. Digo, sí, o sea, yo lo amo y él tiene que hacer las cosas que me demuestran que me ama también. Le dije, Explícame bien. No le podía entender. Para, Después de platicar con ella, para ella el amor significaba que su esposo siempre estuviera al ladito de ella, porque eso lo hacía a ella contento. Y le dije, pero el amor, aunque sí te gusta estar con la persona, el amor no busca lo suyo, busca lo del otro. Dice, no, pero es que yo lo amo y no quiero que se vaya a ningún lado, no quiero. Y me empezó a dar, era un amor totalmente egoísta. Por eso voy a explicar brevemente lo que es el amor, porque dice la Biblia que el amor no hace mal al prójimo y que el cumplimiento de la ley es amor. Y si tu intención es llena de amor,
es una intención buena. Entonces vamos a ver, 1 Corintios 13, capítulo 13, versículos 5 y 7, dice así: el amor es sufrido, es benigno. ¿Qué es ser amor sufrido? Que un amor sea sufrido es que todo lo sufres, que te aguantas, ¿verdad? Entonces, que no, que no estás ahí contándole, tú me hiciste esto, me hiciste aquello, sino que aguantas. Es benigno que pienses bien de las personas. No tiene envidia, significa que, que no quieres, que te regocijas cuando le va bien a la persona. ¿No has visto muchas veces que a una persona le está yendo bien y se amarga el compañero, o que no le gusta que le vaya mejor a las personas, o te pones a platicar con las personas y luego se pone a platicar de ellas mismas? Sino el amor quiere lo mejor para la otra persona. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Mira lo que es el amor. El verdadero amor no hace nada indebido. El verdadero amor no busca lo suyo. Cuando tú amas a la persona, no buscas lo tuyo, buscas lo de él. Cuando tú amas a Dios, no buscas lo tuyo, buscas lo que Dios quiere. Así de fácil, así de fácil. Dice, el amor no se irrita, no guarda rencor. Cuando le hacen cosas, no está ahí recordando lo que le hicieron, no se molesta. ¿Por qué? Porque está lleno de amor. Pero lo opuesto, la otra intención de hacer las cosas que no sería lo opuesto del amor, sería el egoísmo, el hacer las cosas por mí mismo. Entonces, pues no puede sufrir porque a nadie le gusta que le hagan cosas. Entonces el egoísmo no es sufrido, no es benigno, no piensa bien de las personas. Sí se envidia porque, oye, ¿por qué a él le dieron esa posición de trabajo y a mí no? Si yo soy mejor que él. ¿Por qué a él siempre le pasan las cosas bien y a mí no me pasan bien? Entonces, cuando falta amor, sí hay envidia. Cuando falta amor, sí es jactancioso. Es que yo estoy aquí por las buenas decisiones, que yo soy muy trabajador, por eso todo me va bien. Se envanece. Cuando no hay amor, sí se envanece. Es que yo soy muy educado, yo he puesto mucho trabajo en mi vida, se envanece. Si hace cosas indebidas, porque todo lo que no proviene de amor es indebido, es pecado. La ley de Dios no se cumple. Cuando no hay amor, sí buscas lo tuyo, porque o haces las cosas por Él o haces las cosas por ti. El amor dice no busca lo suyo, pero el egoísmo sí busca lo suyo. Pues yo quiero lo mejor para mí. Si se irrita cuando eres egoísta, oye, yo le dije que no me hiciera esto y me lo vuelve a hacer y se empieza a pensar, eso no me gusta que me lo hagan a mí. Entonces, las dos intenciones por las que una persona hace todo es por amor, ¿verdad? A Dios y al prójimo, o la otra intención es por amor a mí mismo. Esas son las intenciones que Dios juzga. Y no solamente son las acciones. ¿Sí me explico? No es la acción la que, la que Dios ve, es la intención que Dios ve. Ahí en Mateo, capítulo 6 versículo 1, Jesús está hablando exactamente de esto. Y está hablando con una gente y le está diciendo que tuvieran cuidado de no hacer las cosas delante de los hombres. Y dice así Jesús, ahí en Mateo capítulo 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mírate ahí, aquí está hablando Jesús de hacer justicia, no hacer las cosas malas, sino hacer justicia, cosas buenas. Pero ¿cuál era la intención? Delante de los hombres. Es que yo quiero que vean o que piensen que yo soy muy honesto, que yo soy muy dadivoso, que yo soy muy cristiano. Si tu razón de hacer cosas buenas es ser visto de ellos, de los hombres, entonces ya no es amor, ya es una razón egoísta. Y te dice la consecuencia de eso. De otra manera,
no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué no vas a tener recompensa? Porque Él no recompensa intenciones malas. Él juzga las intenciones del corazón. Entonces, cuando Él ve que tu intención es egoísta, cuando Él ve que tu intención es no hecha por amor, sino por algo, yo quiero que me vean a mí, entonces Él no va a recompensar eso. Ahí también, más adelantito, era Mateo 6, ahora Mateo 6:5, hablando también, dice, y cuando oréis, no seas como los hipócritas. ¿Cómo son los hipócritas? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Otra vez Jesús está hablando a la intención, no la acción. Pero no es bueno orar. Sí es bueno orar cuando tu intención es pura y sincera delante de Dios, cuando tus intenciones es por amor. Pero cuando tu intención es para ser visto de los hombres, cuando tu intención es egoísta, cuando tu intención está fijada en ti, no es bueno orar. De nada sirve. Entonces, lo que nosotros vemos es la acción. Lo que Dios ve es la razón por la cual tú cometiste esa acción. Y eso es lo que nos va a juzgar. Y si la intención es mala, el fruto, aunque la acción se vea buena, como en este caso el orar, aunque la acción se vea buena, predicar, dice uno, si uno se pone a predicar, porque por orgullo, porque quiere manipular a la gente, porque quiere un trabajo, cuando se pone a orar o a predicar con intenciones egoístas, el predicar de nada le sirve. Aunque la acción se vea buena, si la intención es egoísta, de nada sirve. Más adelantito ahí mismo en Mateo, capítulo 6:16 dice así, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Y te dice cómo son los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Otra vez, Jesús está yendo a ejemplos extremos. Uno que da ofrenda, otro que ora, otro que ayuna. Pero Dios no estaba viendo las intenciones. ¿No es bueno ayunar y orar y dar? Sí, cuando la intención es correcta. Pero cuando las intenciones no son correctas de nada delante de Dios, de nada te sirve. ¿Y por qué da estos ejemplos de acciones buenas? Porque imagínate si acciones buenas con la intención incorrecta es malo, ¿cuánto más acciones malas con intenciones malas? Dios juzga a los hombres por el corazón. En Mateo 23, versículo 25 al 26 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero dentro estás llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Aquí Jesús está hablando otra vez del mismo punto. Uno que se ve por fuera limpio, puro, que no hace cosas malas. Es más, que hace cosas buenas, que predica, que le gusta la Biblia, que excusa. Todas estas cosas que por fuera parece un hombre verdadero de Dios. Pero por dentro estaba, en este caso, lleno de robo y de injusticia. ¿Cómo es robo? Bueno, en este caso es este fariseo hablaba de Dios, predicaba porque quería bajarle las ofrendas a la gente. Quería que le dieran sus diezmos, quería que le dieran el dinero, tratando de robar, tratando de bajarle las cosas a la gente. Bueno, era algo egoísta. No oraba, no ayunaba, no predicaba por amor a Dios, no por amor a las personas. Lo hacía con un interés propio. Eso es lo que Jesús estaba tratando de corregir, porque ellos veían a un plato blanco.
Ellos veían algo limpio por fuera, pero por dentro estaba todo podrido. Ahí mismo en ese capítulo, el versículo 27 y 28 dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Cómo son los sepulcros blanqueados? Por fuera, la verdad, se muestran muy hermosos. Ahí en México hay unos sepulcros muy bonitos, hasta de mármol a veces. Mas por dentro, ¿cómo están? Están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí Jesús está hablando a la gente religiosa que parece bueno por fuera. No hacen cosas malas. Es más, hacen cosas buenas. Y hacen muchas cosas buenas. Pero Jesús tenía un gran problema con ellos. Que por fuera, aunque todos los hombres veían un hombre justo, bueno, que no hacía nada malo, sino lo contrario, hacían todo lo bueno, la intención de ellos no era la gloria de Dios. La intención de ellos era que la gente pensara bien de ellos. El egoísmo todavía. Yo quiero que todos piensen que yo soy un cristiano. Yo quiero que todos piensen que yo soy muy dadivoso. Ay, ¿cómo? No quiero que piensen que yo soy persona mala. Yo quiero que me vean y me tomen a mí como ejemplo. Pensar, esa intención era aún egoísta. Y eso es lo que Dios pesa. Cuando compara el corazón de ellos, que quería que les importaba lo que pensaba la gente, y lo compara con el corazón de Jesús, eran hallados falsos. Oye, a ti te falta. Estás mal. Estás mal. Entonces lo que quiero que, si no entienden nada más el día de hoy, la palabra de Dios para nuestras vidas el día de hoy es esto: que cheques tu intención de por qué haces las cosas y le pidas ayuda a Dios como Jesús, como David hacía. Dios, escudriñame. Y durante tu vida y durante tu día te cheques a ti mismo y digas, ¿por qué estoy haciendo estas cosas? ¿Lo estoy haciendo por amor, por la gloria de Dios, intención buena? ¿O lo estoy haciendo con una intención propia, porque yo quiero esto, porque a mí me gusta? Ahora quiero ser claro: a una persona que tiene un corazón nuevo, sí le gusta hacer las cosas buenas. Dice la Biblia que su yugo es liviano para nosotros, ¿verdad? Sus mandamientos no son pesados. Nos gusta hacer las cosas de Dios. Nos gusta hacer las cosas por amor. Nos gusta complacer al Padre. Nos gusta traerle honra y gloria. Entonces, el que te guste o no te guste no es la intención que tú checas, sino por qué estás haciendo las cosas. ¿La estás haciendo porque amas a Dios? ¿Por qué oras? ¿Porque amas a Dios? ¿Porque Él quiere comunicarse contigo? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Porque amas? ¿Por qué das? ¿Por qué perdonas? ¿Por qué tienes mansedumbre? ¿Por qué no andas hablando ahí de la gente? ¿Por qué lo haces? ¿Por amor a Dios? ¿Por amor a tu prójimo? ¿O porque tienes unas intenciones torcidas? Por ejemplo, una intención que muchos tienen es solamente es más, que yo tenía. Yo vine al cristianismo una intención egoísta. No quería irme al infierno y quería irme al cielo. Puro egoísmo. Puro egoísmo. Siendo sincero, yo cuando apenas empecé a caminar, yo quería que me dejaran de pasar cosas malas, estaba cansado de las consecuencias de mis acciones. Puro egoísmo. No era servir a Dios, no era amarlo, yo quería servirme de Él. Quería que Él me bendijera a mí. Puro egoísmo, intenciones malas. Por eso hacía yo las cosas antes, porque quería que Él me bendijera. Egoísmo, intención torcida. Por fuera ya me había limpiado. Mira, Abraham ya no es un borracho, ya no es un mujeriero.
Por fuera se veía bien, pero la intención en aquel tiempo era todavía mala. De igual manera, ahora que ya estoy, Dios me ha dado un corazón nuevo, ya he renacido, ahora ya tengo el Espíritu de Dios, ahora verifico yo continuamente y me checo que que continúe en este camino, en este nuevo camino de hacer todas las cosas buenas por Dios. No basta que en algún día yo me decidí seguir a Cristo, sino todos los días lo escojo. Y de igual manera, todos los días un verdadero cristiano crucifica la carne, crucifica los deseos de esta vida, el yo, y pone a Cristo en el trono de la vida y lo seguimos a Él y hacemos todo por amor a Él. Bueno, si con con esto termino. Si alguien tiene alguna pregunta, lo abro para las preguntas y y con eso terminamos el día de hoy. Hacer todas las cosas por amor. La intención que Dios va a juzgar es esta. Si lo hiciste por amor a Él o amor a ti, amor propio.